Bienvenidos amigos a este nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Ahora yo me encuentro en un lío, porque son dos pastores, son dos. No, ustedes no vienen en cuenta mía. El lío es, ¿con cuál comienzo? Con la palabra. No, pero, a ver, ¿será que se ponen de acuerdo ustedes dos? O... Bueno, yo nomás quiero hacer una pregunta. Listo, ¿le das chance primero ahí? Claro. Ah, sí, me gusta. Mire, si algo admiro de estos dos hermanos, de su sencillez, su amor, como vienen a hablar, mire, pues que comience él y el otro, que comience, no hay ningún problema, y vienen con eso. De la misma manera tenemos que tratarlo nosotros. Yo no quiero católicos groseros, no quiero católicos, falta respetos, yo quiero católicos maduros. Y no maduro como el que tenemos en Venezuela. Maduro en la vida del espíritu. Que sean capaces de comportarse y saber. Y observen, en representación de ustedes estoy yo. Ya le puede picar la lengua a ustedes para hablar, pero muérdesela. Para eso estoy yo. Y el hermano puede decir lo que sea, hay que dejarlo hablar. Hay que dejarlo hablar porque ellos no solamente vienen a escuchar, ellos vienen a expresar. Y hay que dejar que se expresen. Y después ellos nos van a escuchar. Y ahí sí, nosotros vamos a entablar un diálogo. Entonces el hermano solamente quiere hacer una pregunta. Sí. Dale, ven. Ok, vamos acá. Realmente a veces se empieza la discusión por cosas vanas que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero hay una pregunta, padre, que por mucho tiempo estuvo escondida, que la cual se la hizo Job en capítulo 9, versículo 1. Y yo quiero, porque yo nunca le he escuchado, o todavía no he tenido la oportunidad de escuchar acerca de este tema. Y me gustaría, casi siempre, como evangélicos, nos metemos en cosas que no edifican, sino que traen discusión. Y lo que buscamos, que dice que la palabra es para edificar, para exhortar y para consolar. No tiene otro motivo la palabra más que para exhortar. ¿Para qué? Para edificar y para consolar, ¿verdad? Si ya la palabra es para discusión, ya no es de bendición, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? El Señor Jesucristo nos dijo, sed mansos, aprended de mí que soy manso y humilde, y hallaréis ¿qué? Descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. ¿Verdad que sí? Entonces, permítame. Mientras usted lo busca, ¿sabe por qué la gente no le responde? Porque en eso nosotros estamos en desacuerdo. Porque resulta que según las Escrituras, la Biblia sí se hizo para debatir, para decir quién tiene la verdad, y el público. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 1 en adelante, lo vamos a leer mientras usted busca allí, y usted verá que por eso no le contesta. La gente le dice que sí, ¿verdad? Y la gente no le responde. Porque nosotros, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, nos encontramos con un San Pablo que tenía una forma de pensar distinta, que decía que la Biblia sí era necesario para que se aclararan las cosas, pero ojo, lo que no era para faltarnos el respeto, ni mucho menos, sino para aclarar. Escuche cómo dice. Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Los judíos era otra religión a la cual Pablo había pertenecido antes y tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, Pablo tenía una costumbre. ¿Cuál era? fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Por 3 sábados, ¿otra vez? Por 3 sábados discutió con ellos. Vamos a ver si discutió con ellos con la Biblia o no. Basándose en las Escrituras. Entonces, por eso estamos en desacuerdo con usted, porque la Biblia dice que Pablo discutía públicamente con las Escrituras, demostrándole públicamente lo que él creía. Entonces, el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando se encuentra con Satanás, Satanás le dice en el versículo 6, por allí, si eres el Hijo de Dios, lánzate porque está escrito. Y Jesús le dice, también está escrito. Y es un enfrentamiento con la palabra del Señor. Ciertamente que
no, lo que no estamos de acuerdo es el insulto, la grosería, pero la Biblia dice que Jesucristo lo hizo, la Biblia dice que San Pablo lo hacía, en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice que también Apolo lo hacía, de modo que hay una diferencia entre el pensar suyo y el pensar de nosotros. Bueno, claro, respeto su opinión, ¿verdad que sí? La respuesta, la pregunta es que a veces he visto debates, le digo, de pastores y todo, pero nunca he visto una situación en la cual se explica la justicia de Dios. ¿Cómo el hombre puede llegar a ser justo delante de Dios? ¿Qué es lo principal? Es la base del poder acercarnos a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? De que usted día llegue al cielo, hagamos una imagen de esto, no voy a usarlo como ejemplo. Está a las puertas del cielo, toca la puerta y Dios abre, y Dios le preguntaría a usted, ¿por qué yo tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué respondería usted? Esa es la pregunta de los siglos, que es la base principal de la fe, acerca de la justicia y la justificación del hombre delante de Dios. ¿Verdad? Romanos capítulo, usted mismo me la lee, Romanos capítulo 3, versículo 23, que usted la sabe, pero léala. Sí, yo sé que usted la sabe, pero necesitamos que la lea. En Romanos 3, 23, nos viene a dar una respuesta sobre la interrogante que usted tiene. ¿Cómo se justificará el hombre? Si el hombre es pecador, ¿cómo será justo a los odios? ¿Cómo será cuando llegue allá? Ajá, a ver, ¿entra o no entra? ¿Qué lo hace usted justo para entrar? Sí, es lo que yo digo y lo sé, ¿verdad? Solamente 21 de en adelante dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿qué? La justicia de Dios. Sí, se ha manifestado la justicia de Dios y ahora el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Siga. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta a la interrogante, pero todavía no se la he explicado. Aquí dice la Biblia que somos justificados delante de Dios, porque todos somos pecadores, y somos justificados gratuitamente gracias a la salvación o a la redención que nos trajo Cristo Jesús. En Romanos 3:23 dice que somos justificados, porque la pregunta es cómo se justifica el hombre, gratuitamente gracias a Jesucristo. Pero aquí no está la explicación todavía. Aquí está la información. Se nos informa. Hemos sido justificados gratuitamente gracias a la redención traída por nuestro Señor Jesucristo. San Pablo lo va a explicar en 2 de Corintios capítulo 5, que usted mismo me va a leer. 2 de Corintios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19 del capítulo 5 de 2 de Corintios, para que vean ustedes cómo Dios nos justifica. Ajá, gracias a Jesucristo. Yo le tengo el micrófono. Sí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí está la justificación por medio de Jesucristo. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de Jesucristo, pero no ha llegado hasta ahí. Miren la explicación, cómo esa justificación sigue a lo largo de toda la historia, a lo largo del mundo. Escúchenlo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No le tomaba, estaba justificando al hombre, ya no le tomaba en cuenta los pecados. Con el pecado se convierte en injusto. Cuando Dios le perdona los pecados, se justifica el hombre, gracias a Cristo, la redención que Él nos trae. Ya no tomaba en cuenta sus pecados, pero ahora pongan cuidado lo que Pablo explica, porque la explicación, pastor, no se la doy yo, se la da Pablo. Dale. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y nos dio un encargo. Dios reconcilió al mundo por medio de Jesucristo, así lo hizo justo. Ya no tomaba en cuenta los pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Siga. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo dejó embajadores en la tierra para que esa justificación
de la salvación que Dios nos había dado llegara a todos. Dejó embajadores porque ustedes no estaban en ese tiempo. Y esa salvación, esa justificación tenía que llegar a todo el mundo. Entonces dejó embajadores. Somos embajadores de Cristo. Y escuche lo que viene. En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Eso significa ser embajador. Como si Dios hablara por medio de nosotros. Y como somos embajadores de Dios y Dios habla por medio de nosotros, ¿cuál es el mensaje? Óiganlo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces Pablo dice que esa justificación viene gracias a Jesucristo, pero que Él dejó embajadores. Y esos embajadores como si fuera el mismo Dios. Y esos embajadores hacen un ruego. Déjense reconciliar con Dios. Ahora, ¿qué dice San Juan? ¿Cómo dejó embajadores y cómo nos reconcilia con Dios? Juan 20, 21, donde dejó los embajadores, esos que están reconciliando el mundo. Háganme el favor, búsquenlo. Juan 20, 21. Aquí viene lo que es la justificación en Cristo Jesús, que lo dejó con los embajadores. Nos hace justos para poder entrar al cielo limpios. Óiganlo. Tomemos nota. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Embajadores, yo los envío. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Y vamos a ver a qué. Versículo 23, ¿a qué los envía? A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. A quienes le perdonen los pecados, eso significa remitieres. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Me preguntaba el pastor, ¿cómo alcanzamos la justificación? La justificación viene gratuitamente gracias al Señor Jesucristo, que mandó a sus apóstoles diciendo, no solamente entregó su sangre en la cruz por nosotros, sino que dejó a los embajadores como si fueran Dios mismo, con el poder de perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, significa que un hombre por su propia cuenta no tiene poder para perdonar pecados. Pero Jesús, que es Dios, le dio ese poder para justificar a los hombres. Le quedarán perdonados. Esa es la justificación. Ya puede entrar al cielo porque quedó perdonado. Fue justificado por los embajadores que Cristo mandó. Pero aquel que no se deje justificar, el que no, le quedarán sin perdonar. Entonces, Dios nos libera, nos salva, nos justifica gratuitamente. Gracias a que Cristo pagó el precio, pero Cristo mandó embajadores que ruegan, déjense reconciliar con Dios. Ahí está la explicación, pero ojo, escuchen algo. Que resulta que cuando Jesucristo resucita y da la justificación al mundo, a los pecadores, había uno que no estaba. Pastor, si es tan amable, me lee el versículo 24 de Juan 20. Y ustedes van a descubrir que había uno que nos estaba representando a nosotros. Uno que no estaba. Ustedes no estaban tampoco. Entonces Él nos representaba a nosotros. Uno, Juan 20, 24. Uno que no estaba. Y ustedes van a ver que Él nos representaba a nosotros. Cuando Jesucristo mandó a los embajadores, cuando Jesucristo le dijo, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, había uno que no estaba. Escúchenlo. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese nos representaba a nosotros, que tampoco estábamos. ¿Y qué pasó? Como no estaban, los apóstoles le contaron cómo Jesucristo los había dejado como embajadores para el perdonar los pecados. Y eso a él le costaba creer, porque él no estaba. Y pongan cuidado, ¿qué fue lo que pasó? Sigan. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto, le contaron. Pero él dijo, si no viero en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Se resistió a creer en el Evangelio de los apóstoles.
en el mensaje de los apóstoles. Yo no quiero creerle a ustedes, no quiero. Yo tengo que ver para creer. Ese ver para creer significa, yo creo por los milagros. Donde hayan milagros, ahí sí creo. Donde haya poder, ahí sí creo. Donde haya expulsión de demonios, ahí sí creo. Pero en lo que digan los apóstoles de Cristo, no creo, porque yo no estaba cuando eso. Y ahora entonces, cuando viene Jesucristo, ponga cuidado lo que sigue, cuando viene Jesucristo, y Jesucristo viene y encuentra a Tomás, ese que nos estaba representando a nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Vamos a ver si lo felicita. ¿Por qué no lo felicita? Porque Jesús nos está diciendo teológicamente que ustedes y yo debemos creer lo que nos contaron los apóstoles, aunque yo no lo haya visto. Pero tengo que creerlo. Y si no le creo, ¿qué estoy haciendo? Ponga cuidado. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métale en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. 8 días después llegó y estaba Tomás con ellos. Y no sé si ustedes observan que Jesucristo puso la mirada solo en Tomás, que no estaba y que no quería creer en los discípulos. Y Jesucristo lo fichó, puso la mirada en él y le dijo, a ver Tomás, trae tu dedo, métela en mi mano. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué estaba diciendo la Biblia teológicamente? Que Jesucristo había mandado a hombres a perdonar los pecados para justificación. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se les perdonen le quedan sin perdonar. Pero que en el mundo vendrían muchas personas que no iban a creer porque no estaban cuando eso. Y a ellos no le importaba lo que dijeran los apóstoles, sino los milagros. Ver para creer. Y dijo Jesús, Tomás, aquel, se lo dijo con la expresión figurativa, aquel que no quiera creer, es como meterme el dedo en la llaga, es como meter la mano en la llaga del costado, me está lastimando mi corazón, porque esa misericordia, ese perdón de los pecados, esa justificación, a eso vine yo. Y si usted no cree, me está hiriendo el corazón, me lo está lastimando, como meter la mano en el costado. Aquella persona que no crea que Cristo está justificando, perdonando a través de los sacerdotes que son los ministros de la reconciliación, de la justificación, están hiriendo el corazón vivo, a carne viva, a sangre viva de Jesucristo. Es como meterle la mano en el costado. Y hay muchos que no lo creen. Por eso los católicos nosotros tomamos la decisión de creerle, porque no queremos ser como Tomás. Y entonces Jesús le dice luego, porque Tomás dice, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dice, porque has visto, has creído. Y dijo, dichosos los que sin ver creen. Aquellos que como Tomás que no estaban, pero al escuchar la palabra y leerla como se la estoy explicando hoy, podrán creer aunque no hayan visto nada. Así es la justificación y esa es la respuesta que le tengo. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta reflexión que nos da Dios a través de su palabra y a través del Padre Luis Toro. Vemos cómo el Padre Luis Toro se encuentra con dos hermanos protestantes y uno de ellos le pregunta sobre cómo nos podemos justificar ante Dios. Y el Padre Luis Toro le habla sobre la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, o como más lo conocemos, el de la confesión. Vemos que a través de ese sacramento es como nos justificamos ante Dios, ya que reconocemos nuestras culpas, aceptamos nuestras faltas y vamos y nos confesamos con Dios a través de un ministro, un sacerdote. Entonces, pues vemos que de esta manera pues somos justificados ante Dios a través del sacramento de la reconciliación. Y recuerden que cuando nos confesamos no nos estamos confesando ante un hombre, sino ante el mismísimo Dios, que quiso utilizar este instrumento, a este hombre como instrumento. También pues tener mucho cuidado nosotros los católicos, que hoy en día como que hay, o sea, según son católicos, pero parecen más que todo protestantes infiltrados en la iglesia, que dicen ser católicos, pero dicen, no, yo no me confieso, que porque el sacerdote es un hombre más pecador que yo. Pues ya muchos cometemos este error, y más cuando juzgamos a un sacerdote. El sacerdote podrá ser
según es más pecador que uno o cuestiones así, pero recuerden que, como dijo Levítico 21:8, al sacerdote lo tendrás por santo porque es el que ofrece el pan vivo bajado del cielo a tu Dios. Entonces, primero hay que tener al sacerdote por santo. Segundo, el sacerdote es representación de Cristo acá en la tierra. Entonces, pues, y al decir eso, pues también queremos justificar que no somos pecadores. Y recuerden que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces también tenemos que aprender a ser humildes, a aceptar que Cristo dejó ese sacramento y acudir a un sacerdote si de verdad queremos que nuestros pecados se nos borren. Recuerden, borrar y hacer cuenta nueva con Dios. Entonces pues tengamos mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. También, ¿por qué? Porque hay muchas personas, muchos de nosotros, que hablamos de Dios y todo muy bonito y eso, pero practicamos la fe. Porque recuerden, una fe sin obras de nada sirve, y es muy importante que nuestra fe vaya a base de las obras, y no estoy hablando solamente de las obras de caridad, que también es algo muy importante para nuestra salvación. Estoy hablando de la manera en que vivimos nuestra fe, si de verdad cumplimos los mandamientos y mandatos de Cristo. Recuerden que la Sagrada Escritura es como un manual, como una instrucción de cómo debemos alcanzar la santidad y la vida eterna. Si te gustó este video, no te olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe siempre.